Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradezco tu asistencia el día de hoy a esta charla, la cual te va a ayudar con tu método de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, nuevamente, agradecer a todos por su participación el día de hoy en esta pequeña charla. Y así es que vamos a empezar ahora con despliega tu código con N clics. ¿Ok? Pero antes de hablar un poco sobre la charla del día de hoy, me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Anthony, actualmente vivo en Perú. Tengo más de 10 años en lo que es el mundo de TI. Me he formado como sysadmin prácticamente. Sysadmin en sistemas operativos Unix, Linux y Windows. Asimismo, también he podido consolidar un poco estos conocimientos, obviamente ya con mi rol como arquitecto de infraestructura, arquitecto de canales digitales, arquitecto de soluciones, actualmente también con el perfil de SRE. ¿Ok? Soy ingeniero de sistemas, embajador Docker, embajador de Fedora en Perú. Tengo certificaciones por el lado de Red Hat, RHCE, RHCA, DevOps y Scrum Fundamentals. Y en mis tiempos libres, bueno, me gusta practicar deportes de contacto, jugar ahí un poco con mis hijos, cocinar, me gusta bastante cocinar y eso, bastante, hagan bastante deporte, que es bastante bueno para la salud. Bueno, vamos con la charla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver, en este caso, eh, una nube en particular. Y en este caso, ¿por qué Azure? ¿Por qué Azure y no por qué AWS? ¿Por qué no GCP? Lo que fuese. Personalmente, yo he venido trabajando con con los diferentes providers cloud que hay actualmente, ¿no? Y los más conocidos, como los comenté, Azure, Google y GCP. La curva de aprendizaje, les voy a ser muy sincero en cuanto a estas tres. Personalmente, para mí, Azure tiene una curva de aprendizaje bastante digerible, voy a usar esa palabra, para aquellas personas que vienen del mundo on-prem y quieren aprender una nube en particular. Yo, si tú me preguntas a mí por qué camino, por qué nube escoger, yo te recomendaría que puedas optar por Azure. Luego de eso ya podrías optar por un AWS o un GCP. ¿Ok? Entonces, actualmente todos los componentes que también nosotros y yo personalmente en proyectos de implementación personal he podido desplegar y atender, lo he desarrollado en esta nube. Sin embargo, si tú quisieras tener algún tipo de POC, algún tipo de laboratorio o quieres entender y reforzar algunos conceptos, te puedo recomendar también otras nubes que por su costo ayudan también a afianzar esos conocimientos, como puede ser Linode, DigitalOcean y cualquier otro provider cloud que también forma parte ya de este ecosistema de nubes. ¿Ok? DigitalOcean y Linode han madurado mucho en estos pocos años que tienen. Han incluido servicios PaaS, servicios SaaS, en fin, Kubernetes, de todo en realidad. Con simples clics prácticamente tenemos todo lo que necesitamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Lo que sucede con Azure es que justamente todos los componentes que nosotros vamos a realizar en este laboratorio se van a hacer en este vendor particular. ¿Ok? Desde, digamos, la creación o posible creación de un registry en Azure hasta la productivización de la aplicación usando justamente un App Services Plan, tomando el web app para poder disponibilizar el producto que nosotros queremos. ¿Ok? Ahora bien, el otro gran agente en esta charla el día de hoy justamente es el tema de GitHub. ¿Qué cosa es Git en realidad? Git es, vamos a decirlo, es un repositorio de código que nos va a permitir a nosotros, justamente como su nombre lo dice, guardar el código. Todo lo que nosotros tengamos desarrollado en nuestra máquina local lo vamos a poder subir a ese repositorio con la salvedad de que si nuestra PC se malogra, prácticamente nuestro trabajo está asegurado porque se encuentra en un repositorio de código. ¿Ok? Cuando hablamos de Git, en realidad Git es, vamos a decir, la herramienta como tal. Existen plataformas que ya se comunican usando Git, como puede ser GitHub, GitLab, Bamboo, XYZ. ¿Ok? Para este ejemplo práctico estoy escogiendo GitHub porque parte de la funcionalidad que me ofrece como CI/CD justamente son los actions. ¿Ok? Que eso también voy a comentarles un poquito más adelante. Adicionalmente a esto, parte de esta automatización de la infraestructura, porque de eso se trata, de que con pocos clics tengamos ya nuestra aplicación prácticamente en producción, Terraform nos va a ayudar a construir parte de esta infraestructura para que nosotros simplemente estemos esperando a que el código se ejecute y lo podamos ver justamente en nuestra suscripción de Azure. ¿Ok? Posteriormente a ello también vamos a tener otros componentes, ¿no? Como pueden ser, y como te decía, los registries. Los registries pueden ser privados o públicos. Por el lado de Azure tenemos el ASR, Azure Container Registry, tenemos Docker Hub. Y sobre esto nosotros vamos a disponibilizar la aplicación justamente en un conjunto de herramientas que nos van a permitir justamente todo este ecosistema de plataformas, herramientas que por aquí, que por allá,
en un par de clics tener nuestra aplicación disponibilizada. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente laminita. Cuando nosotros hablamos de infraestructura como código, estamos hablando ya no de un, vamos a decir, paradigma nuevo. Es algo que ya cualquier persona en el mundo de TI debe y tiene que conocer. ¿Y por qué lo digo? Porque es ya parte del día a día. Antiguamente, o en mis tiempos, por ejemplo, no saber de Linux o no saber de comandos era bastante diferenciador cuando uno postulaba un trabajo, ¿no? Creo que esas tecnologías que ya son base y necesarias tienen que formar parte de tu stack. La infraestructura como código nos da la ventaja de que nosotros, por líneas de código, valga la redundancia, podemos tener nuestra explicación disponibilizada, ya sea en un sistema on-prem, un sistema cloud, donde sea en realidad. Entonces, en esta lámina nosotros podemos ver que justamente diferentes vendors como Cisco, como VMware, XenServer, XYZ, mediante esta automatización podemos nosotros crear máquinas virtuales, recursos, lo que fuera. Imagina ahora este potencial que si nosotros lo aplicamos bien en on-prem, ¿cómo sería en la nube? Disponibilizar aplicaciones, recursos de red, storage, firewalls, lo que sea en realidad. El poder de la infraestructura como código no solamente se limita a ello, va un poco más allá. Podemos dar también versionamiento al mismo código que tenemos para cierta infraestructura que nosotros vayamos también a desplegar. ¿Ok? Entonces, de eso se trata un poco lo que es la infraestructura como código. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos ya a empezar a toquetear, como se dice, o como lo decimos aquí en Perú, es que nosotros vamos ya a tener en mente cuáles son los ambientes que nosotros vamos a provisionar. Y no solamente eso, con qué herramientas lo vamos a hacer. Actualmente una de las herramientas más conocidas es justamente Terraform. Pero no solamente está Terraform, también está Pulumi. Y no solamente está Pulumi, los diferentes providers cloud tienen sus propias herramientas para poder justamente hacer estas acciones, esta creación de código mediante líneas desde sus propios dashboards. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empieza esto? La necesidad va porque yo necesito un ambiente, necesito saber en qué tipo de suscripción o recurso o lo que fuese voy a desplegar en mi aplicación. Lo ideal es justamente primero definir la arquitectura, la infraestructura, cómo va a estar desplegada todo mi parque de infraestructura como tal, cuántos ambientes, cuántos servidores, si voy a tener firewalls, si voy a tener algún tipo de seguridad extra, lo que fuera. Todo eso lo podemos primero definir en el papel para luego ese papel transformarlo en líneas de código para su ejecución. Por lo general siempre los desarrolladores, ¿no? En ambientes de desarrollo, valga la redundancia, o ambientes de pruebas, tienen la potestad también de ellos poder crear su infraestructura como código para poder disponibilizar su aplicación en el ambiente que ellos deseen. Obviamente, como es un ambiente de pruebas, no puede golpear directamente ni el ambiente de calidad QA o staging o producción propiamente. Deberían golpear a un ambiente de desarrollo propiamente dicho. Ahora bien, como te decía, si yo ya tengo en claro cómo va a funcionar la infraestructura como código, necesito yo ahora apalancarme de una herramienta que me permita justamente tener esa infraestructura en mi ambiente de trabajo. Para ello puedo usar, como te decía, Terraform, Ansible, Chef, Puppet, CloudFormation, infinidad de herramientas en realidad. Y lo que van a hacer esas herramientas, como te digo, es van a leer el código, van a leer los scripts, las dependencias, entre comillas, algunas librerías, lo van a transformar y eso lo van a convertir en infraestructura. Prácticamente esa es la magia en realidad. Todas estas herramientas toman las acciones que nosotros le vamos a indicar para que puedan justamente, como su nombre lo dice, crearlo todo, sin nosotros hacer absolutamente nada. Esa es la magia de la infraestructura como código. ¿Ok? Vamos por acá, justamente para cerrar un poco también la idea. Lo bueno de la infraestructura como código es que nosotros podemos versionarla. Podemos tener un ambiente con una versión 1 y qué sé yo, agregamos una nueva funcionalidad, un web app, por ejemplo, o una bitnet o una subnet. Eso ya altera mi gráfico inicial o mi infraestructura inicial. No hay ningún problema. Tengo yo el archivo de código para esta primera versión de la infraestructura. Creo una versión 2 y voy añadiendo las nuevas funcionalidades. Oye, mañana se cayó, no sé, pues, la bitnet. Necesitamos regresar a la versión anterior. Correcto. Regreso a la versión que yo tenía de mi infraestructura ya desplegada y prácticamente ya tengo el ambiente en pocos minutos funcionando. Esa es otra de las ventajas que yo puedo tener con la infraestructura como código. Puedo versionar cada uno de mis componentes de infraestructura para que cuando yo requiera hacer un rollback, tranquilamente pueda jalar el archivo y pueda tener la infraestructura que tenía antes de. ¿Sí? Eso es lo bonito de manejar este tipo de, vamos a decirlo, tecnologías nuevas. Vamos a usar ese nombre. ¿Sí? Con Terraform prácticamente nosotros podemos trabajar con cualquier proveedor cloud.
¿Ok? Podemos trabajar en este caso con Google, con Oracle, Amazon, Azure, directamente con Kubernetes y no solamente con ellos, podemos también trabajar directamente con otros proveedores cloud que también soportan el API de Terraform. En este caso puede ser Linode, DigitalOcean, en on-prem podemos trabajar con VMware también. Hay que hacer unas adecuaciones, sí, pero también se puede trabajar con ello. Ahora bien, existe una versión de Terraform que es Terraform Cloud, que también, como su nombre lo indica, nos permite también poder llevar esta lógica justamente a un ambiente en cloud de ellos para poder seguir haciendo esta disponibilidad. ¿Ok? Entonces, nuestro laboratorio lo vamos a llevar netamente con Terraform, porque las ventajas que nos ofrece también son bastante grandes. ¿Ok? En el tema de la nube, en realidad, como les comentaba, Azure nos ofrece bastante cabida en lo que son los recursos para nosotros poder usarlos a nuestro criterio. ¿Ok? Obviamente pasando por un tema de costos, un despliegue rápido, el tema de la seguridad, pero tengamos en cuenta y seamos bastante responsables. Cuando yo creo infraestructura en un proveedor cloud, yo soy responsable de las cosas que voy a disponibilizar. Si por A o B hay un componente que dentro de mi arquitectura lo consideré, pero no lo estoy usando, es un costo que se va a asumir al billing y tú vas a tener que pagarlo de forma mensual. Así no lo estés usando. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. ¿Y por qué se los comento? Porque he tenido también reuniones y a mí me ha pasado de que en algunas implementaciones, no lo sé, se necesitaba un WAF, por ejemplo, ¿no? Pero luego dijeron, no, mira, vamos a irnos por nuestro WAF on-prem, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese componente se quedó desplegado y empezó a generar costos mensuales. Entonces, cuando se hizo un poco la revisión, se dio cuenta de que justamente este componente no se había dado de baja. Y así, me ha pasado con Storage, con Kbolts, con infinidad de recursos. Entonces, seamos bastante conscientes en solamente crear los recursos que vamos a usar para la aplicación. Si vamos a crear recursos de más, obviamente eso va a generar costos innecesarios. Ahora bien, como cualquier vendor cloud, bueno, provider cloud, tenemos no solamente la disponibilidad de una zona. En este caso, Azure trabaja, es multiregión, multizona. Podemos habilitar temas de DRS demasiado sencillo, demasiado rápido con varios clics. Pero hay que sí tener la arquitectura bastante fina para justamente movernos entre regiones. ¿Ok? Eso también es algo que lo he aprendido un poco ahí con la práctica, como se dice. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca ya de algunos componentes que vamos a tocar y vamos a necesitar en nuestro despliegue. Uno de ellos es el Services Plan. ¿Qué es el App Service Plan, Tony? El App Service Plan, imagínalo como si fuera una caja. En esta caja nosotros vamos a tener ciertas dimensiones y cada dimensión, ¿sí?, de esta caja va a tener también cajitas. Estas pequeñas cajas dentro de nuestra caja global van a albergar ciertos componentes. Imagínate una canasta de huevos. Una canasta de huevo tiene como una especie de huequito y en cada huequito encaja un huevito, ¿correcto? Llévate esa imagen. El App Services Plan sería esa caja grande donde cada uno de los huequitos va a corresponder una funcionalidad propia de la caja grande. Me explico en un tema un poquito más técnico. El Services Plan abarca todo lo que es consumo de memoria, CPU, storage, temas de escalabilidad, el manejo de tráfico, todo lo que necesita nuestra aplicación. ¿Ok? Por temas de buenas prácticas se recomienda de que se cree siempre un App Services Plan y esto se asocie al recurso que tú vayas a necesitar, ya sea un function, un web app, lo que fuera en realidad, porque esto te va a dar a ti la granularidad de si tú has designado en tu App Services Plan 4 GB, pues de esos 4 GB no te vas a pasar. ¿Ok? Eso es algo también como un tema de best practice que se recomienda realizar. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que también me permite a mí contemplar lo que es el Service Plan? Temas de región, justamente el tamaño, el número de instancias y el SKU, que es muy importante. Porque como te decía, al tener un Services Plan yo voy a basarme en un SKU que puede ser de 4, 8, no sé, la cantidad de componentes a nivel de infraestructura que yo necesite. Y esos componentes tienen un costo, como te lo había dicho hace un momento. Entonces yo debo saber y debo dimensionar de forma correcta cuántos recursos necesita realmente mi aplicación para poder asociarlo a un Services Plan. ¿Sí? Y así mi instancia esté lo más tranquila posible y no tenga que yo estar pensando, pucha, el SKU me quedó corto, tengo que migrar. Entonces, eso es algo que se puede hacer, pero también no es lo recomendable, porque no hemos hecho un correcto dimensionamiento en cuanto al uso de infraestructura como tal.
¿Ok? Muchas personas llegan a implementar por defecto, ya voy a escoger 16 gigas o quiero 8, ¿no? Y cuando ven justamente el SKU donde están o han aterrizado los componentes y ven el billing al final del mes, obviamente dicen, wow, o sea, he gastado $3,000, $5,000. Pero, ¿por qué, no? Entonces, es porque no han asociado correctamente y no han dimensionado bien. Y encima, cuando hacen el tema de las métricas para obtener el tema de los requests por, no sé, pues número de páginas visitadas, lo que fuera, se dan cuenta de que el tráfico o el banding, el bandwidth, perdón, es bastante bajo, ¿no? Entonces, no justifica porque ni siquiera a nivel de recursos la aplicación ha superado el 50% del CPU. Es más, vamos a suponer que el web app o el function han hecho tareas por debajo del 50% de consumo de un solo core. Y tú tienes 4 asignados. Entonces, imagínate, tienes ahí recursos que no estás usando y estás pagando de más. Por eso es muy, muy, muy importante asociar siempre un App Services Plan a lo que tú vayas a requerir. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en la parte del App Services Plan, cuando yo ya lo definí, ya sé que necesito, ya sé el SKU que voy a asociarlo, yo ya puedo pensar, como te decía, en un web app, en aplicaciones móviles, en temas de APIs, en Logic Apps, en Functions, en lo que sea, porque todos estos componentes van a estar asociados a un único plan y sobre ese plan yo voy a pensar, vamos a decirlo de esta manera, a repartir recursos. ¿Ok? Lo que yo vaya a necesitar simplemente lo voy a ir desplegando y aquí no pasa nada. O al revés, las aplicaciones van a tomar los recursos si fuera una única, vamos a decirla, una única instancia, pues de mi App Services Plan tomarán todo lo que esté disponible. Vamos a también verlo por esa manera. Ahora bien, cuando yo creo mi App Services Plan, yo ya puedo designar también cuál es el recurso que yo necesito. Si es un function, un web app, y sobre eso yo también ya puedo crear y decir, ok, quiero crear, no sé, pues, una web app en mi ambiente de producción, perfecto, en mi ambiente de staging, en mi ambiente de desarrollo. Es bastante amigable asociar justamente este tipo de componentes a toda mi infraestructura. No puedo yo lanzarme y empezar a crear a lo loco, como se dice, sin conocer un poquito y entender un poco también los conceptos que cada proveedor cloud nos ofrece. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos justamente ya cuando ya tenemos en este caso nuestra nube Azure, tenemos el App Services Plan, perdón, vamos ya también a desplegar nuestra aplicación. Y no solamente eso, cuando nosotros desplegamos nuestra aplicación, nosotros vamos a poder ir madurando en el camino, como te decía, ir agregando nuevas funcionalidades. Y estas funcionalidades van asociadas a puntos de mejora en nuestro diseño de arquitectura. Ojo con eso, no solamente son requerimientos de negocio, sino son acciones y componentes que nos van a permitir a nosotros seguir mejorando en el camino toda nuestra infraestructura. Uno de esos casos bastante importante que tú debes tener en cuenta es el tema del monitoreo, ¿sí? Y luego te voy a decir el segundo componente. ¿Por qué? Porque con el monitoreo tenemos ojos, señores. Si no tenemos monitoreo, nosotros no podemos determinar en qué parte de la aplicación hay errores. No podemos determinar si tenemos algún tipo de hackeo, si tenemos alguna comunicación o incomunicación con una base de datos, consumo de API, lo que fuera. Entonces, el monitoreo es bastante importante y es bastante fundamental que tú puedas asociarlo también a las aplicaciones que tú vayas a desplegar. El segundo componente es el backup. Si no tienes un backup, prácticamente estás sin nada, como se dice, porque eso te va a permitir también a ti restaurar en un tiempo mínimo y considerable cualquier tipo de intrusión y o error humano que se pueda cometer en cualquiera de tus ambientes. Y aquí también quiero ser bastante enfático. Los errores humanos, señores, por más que exista la automatización, se van a dar. De eso no nos salvamos. ¿Ok? Entonces, tengamos todos los escenarios y todas las variables en la mesa para poder justamente nutrir, reforzar y optimizar nuestra infraestructura. ¿Ok? Entonces, hemos hablado un poquito ya de la nube, del App Services Plan, que es donde vamos a desplegar, en este caso, nuestra aplicación, un web app. Esa es nuestra misión, desplegar un web app. Ahora necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. Porque yo puedo entrar ahorita en este momento a la Console Azure Portal, puedo empezar a jugar y aquí todo OK. ¿Ok? Entonces, y ojo, con clics también, sin ningún tipo de problemas. Pero la idea es un poco que se lleven también el tema de la automatización. Y parte de la automatización justamente va de la mano con lo que te comentaba a un inicio. ¿Dónde está mi código? Este código lo estoy subiendo a GitHub y de GitHub voy a lanzar algo que se llama un action, que vendría a ser la construcción de la imagen y una vez que esa imagen está construida, subirla a un registry, en este caso a Docker Hub. Puede ser también el
El ACR sí. Pero en este caso he optado por desde Docker Hub para salir un poquito del esquema de Azure y ustedes puedan ver también la interacción con otros registries que también hay. Obviamente tenemos QIO, que sale Red Hat, tenemos los registries de Google. Hay infinidad de registries que nosotros podemos usar. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es un action, Tony? Los actions vendrían a ser como una especie de tareas o eventos que nosotros vamos a ejecutar para determinar o realizar alguna acción. Tenemos los workflows, los eventos, los jobs, los steps, los actions y los runners propiamente dichos. Cada uno de estos tiene una función predeterminada que no voy a traer en detalle, solo quiero que te lleves la idea de que cuando yo determino un action es para poder realizar una o múltiples tareas. ¿Ok? Y estas tareas se van a ejecutar propiamente en GitHub, en su infraestructura, para luego tomar la acción que nosotros queramos hacer post creación de una imagen, de una tarea, de un script, lo que fuera. Eso es lo bueno de Action con GitHub, que nosotros podemos ya conversar con también diferentes soluciones y vendors para que la integración sea mucho más continua, mucho más rápida y justamente podamos tener una trazabilidad también inclusive end-to-end. ¿Ok? Entonces, yo tengo mi código, ¿sí? Lo voy a subir aquí, voy a crear un action y sobre ese action yo voy a poder crear lo que necesito, ya sea un Azure Function o un Azure Web App, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, como te decía, ¿por qué no subirlo directamente a Tony, al ACR de Azure, ¿no? Como te comentaba, quería mostrar un poquito también cómo es la interacción con otro provider, en este caso que es Docker Hub para el manejo de imágenes. También ustedes podrían adaptar el código para crear con Terraform un ACR y subir el código directamente allí. Y la integración va a ser más sencilla y mucho más rápida inclusive, ¿no? Entonces, solamente es para ejemplo en la demo, voy a usar solamente Docker Hub, que es un registry público donde cualquier persona puede subir imágenes y estas las puede convertir en imágenes públicas o imágenes privadas. Si es privada, solamente te autenticas y tú descargas la imagen, y si es pública, cualquier persona en el planeta va a poder descargar tu imagen. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy justamente es el despliegue. Si yo como desarrollador voy a desplegar una arquitectura tomando como componentes, en este caso, Terraform, GitHub, Azure, el App Services Plan, voy a crear un código con Terraform, ¿sí? Y ese código de Terraform me va a permitir a mí aprovisionar toda la infraestructura que nosotros hemos creado, ¿ok? Esa va a ser mi misión el día de hoy para la demo, ¿sí? Crear justamente el código, ¿no? Subirlo, ¿no? Con eso vamos a obviarlo, subirlo al repositorio y del repositorio hacer las configuraciones necesarias que va a ser Git para que éste pueda crear la imagen, lo pueda subir al registry y justamente con la infraestructura que vayamos a crear, el deployment, ¿sí? Va a tener que tomar la imagen para poder justamente aprovisionar el web app con la imagen que hemos creado. Suena un poco confuso, yo lo sé, pero cuando veamos el código lo van a entender. Entonces, hasta aquí, como ustedes saben, ha sido una mixtura en realidad de varios temas. Hemos hablado de infraestructura como código, proveedores, algunas tecnologías, GitHub, Actions, Web Apps, y en realidad puede sonar un poquito pesado de entender, pero créeme de que si tú le dedicas un poquito de tiempo a leer qué cosa es un App Services Plan, cómo se amarra con los functions, con los web apps, con los recursos web que yo voy a trabajar, créeme que esto te va a dar un plus para poder sentar y tener los conocimientos básicos y sólidos para que tú puedas ya desarrollar en todo caso lo que tú quieras practicar en realidad. O si ya lo estás viendo en tu día a día y de repente no sabías de que era mejor un tema de buenas prácticas crear primero el App Services Plan, perfecto en realidad, porque es algo y son cositas que nosotros vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo de otras personas en base también a las experiencias que han tenido para nosotros mejorar también a nosotros mismos en base a esas experiencias, ¿no? Y eso se retroalimenta, si ustedes se dan cuenta. Yo estoy acá charlando con ustedes, dándole un poco de feedback de mi experiencia acerca de esto, pero también pueden haber personas con mucho más feedback y decir, mira Tony, ¿sabes qué? De esta gráfica se puede ir mejorando. Claro, la gráfica en realidad se puede ir mejorando. Nosotros podemos inclusive crear este App Services Plan con una bitnet o una subnet de forma interna y que la salida sea por un API Gateway o por un Load Balancer. ¿Ok? Entonces eso también va a depender mucho de cómo nosotros queramos ya
empezar a securizar y darle una mayor robustez a la infraestructura, ¿no? Como ustedes saben, bueno, en este caso el API Gateway trabaja en capa 7, hasta donde recuerdo, y el Load Balancer en capa 4, que es TCP/UDP, y la capa 7 en todo lo que es el protocolo HTTP, HTTPS. Para este ejemplo, personalmente optaría yo por un API Gateway sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero va a depender también de la necesidad, qué es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero cubrir. Ahora bien, podemos también acá conectarnos con otras aplicaciones mediante ya más componentes a nivel inclusive de networking. Podemos inclusive, como vamos a ver ahorita en la demo, crear un service principal. Para que ese service principal le otorguemos roles a un usuario mediante los action y no actions, y él pueda crear únicamente y exclusivamente los componentes que nosotros le vamos a indicar. Entonces, esto en realidad es solamente el punto de inicio. Ustedes ya, como siempre lo digo y lo he escuchado también de otros colegas, si ustedes quieren, pueden tocar el cielo. No hay límites. Pero la base es esta de acá. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar ahora a la parte práctica. ¿Sí? Espera un segundito. Ya, perfecto. En esta parte práctica, lo que yo les vengo a mostrar simplemente es lo siguiente, ¿no? Aquí en este directorio, como ustedes pueden apreciar, yo tengo una aplicación. Esta aplicación la he desarrollado en Python, que es bastante sencilla en realidad, ¿ya? Está desarrollada con Flask. Tenemos acá una URL que se llama test y va a imprimir el nombre, ¿sí? Y como segunda URL tenemos un login y esta se va a escuchar por el puerto 888, ¿ok? Solamente eso. Entonces, al ser desplegada en Flask, entonces acá tenemos también un Dockerfile, ¿sí? Este Dockerfile lo que va a hacer es justamente crear la imagen, ¿no? Copiar lo que tenga que copiar y disponibilizar lo que tenga que disponibilizar. Obviamente acá hay puntos de mejora, sí, solamente es un Dockerfile bastante sencillo, ¿sí? A manera de introducción. Acá tenemos los requirements. Estos requirements lo que hace es justamente va a instalar las dependencias que necesita Flask para poder crear, en este caso, la aplicación de forma correcta. En la carpeta static tengo justamente una hoja de estilo y en la carpeta templates, ¿sí? Justamente por la arquitectura de Flask, tengo un index. Y este index solamente va a deployar esto, ¿sí? Nada más que eso, es algo sencillo. Como te comentaba, yo voy a subir este código justamente a mi repositorio en GitHub, ¿sí? Obviamente sería un git add punto, ¿no? Git commit, ¿no? Acá tengo también GitHub action, vamos a ponerle 1. Bueno, como no hay nada que hacer, obviamente mi directorio está limpio, ¿no? Entonces voy a regresar aquí a la exposición un segundo. Vamos a cerrar esto. Y aquí, en esta parte, como tú puedes apreciar, ya tengo digamos, ya he subido parte del código, ¿sí? Que hemos visto en mi servidor local acá. Entonces, la primera parte que nosotros necesitamos es justamente hacer configuraciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos el tema de Action necesitamos una carpeta que tenga .github workflows, ¿sí? Y en esta carpeta workflows se ha creado un archivo deployment. Eso me faltó mostrarte y te lo muestro en breve. Vámonos por aquí, perdón. Acá. Sí, acá te lo muestro. Mira, cuando yo hago un lslta, acá tú vas a poder ver una carpeta, ¿sí? Que es justamente la que está en mi servidor. Bueno, workflows. Ahí está. Y si yo le hago un cat a deploy, vas a poder observar aquí el action. ¿Ya? Esto te lo voy a mostrar acá para que lo puedas visualizar mejor. Este action lo que va a hacer es justamente se va a conectar con las credenciales que yo lo voy a configurar para que pueda subir la imagen desplegada y le va a colocar este tag. Web App 0.1, ¿ok? Eso es bastante importante. Eso es lo que va a hacer el action. Pero el action en sí no lo va a poder hacer porque él no sabe cómo comunicarse con el registry. Para poder hacer esa configuración de variables, simplemente nos vamos al mismo repositorio, a la parte settings, nos vamos a ir a la parte de... Primero, vamos acá, a secret and variables. Le damos en actions. Y aquí ustedes van a configurar justamente el Docker Hub Token, que es la contraseña de su usuario justamente aquí en Docker Hub, ¿sí? Cuando ustedes se crean una cuenta acá, tienen un usuario y una contraseña. El token es la contraseña y justamente el Docker Hub username es usuario, ¿sí? En este caso, como pueden ver acá, yo tengo varias imágenes disponibilizadas, pero Web App no figura, ¿ok? Entonces, una vez que yo he configurado mis secretos para el repositorio, ¿sí? Ustedes también lo que van a hacer ahora es, nos vamos a Actions, algo bastante sencillo en realidad, que ya lo ejecuté hace un par de días. Y aquí lo que van a hacer es rerun all jobs. Obviamente, si ustedes lo suben por primera vez, el Action, ¿sí? Si no han configurado sus variables y sus secretos,
le va a salir error. No hay problema que salga el error porque solamente le falta configurar eso. Se van a Settings, se van a la opción que les indiqué, configuran las variables que figuran en el deploy.yaml y automáticamente esto va a empezar a marchar. Si ustedes se dan cuenta, podemos ver acá en el log, ven, que ya está empezando a crear y a construir la imagen que yo le he indicado. ¿Ok? Ahí está en proceso ya de creación. Entonces, esto se está ejecutando netamente en la infraestructura de GitHub. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá, un paso más, ¿ven? Acá están todos los pasos que estoy realizando, como si se pueden dar cuenta. Entonces, aquí el trabajo ya se terminó. ¿Ven? Solamente está limpiando procesos huérfanos. Si yo regreso a Docker Hub para poder ver la imagen, vamos a ver cómo se subió. Acá está, ¿ven? Hace unos minutos la imagen ha sido subida a mi repositorio. Pero es de tipo privado. Entonces es algo que yo he configurado por defecto, ¿sí? Lo voy a volver público nada más. Me voy a Settings y acá le pongo Make Public. Coloco Web App, ¿sí? Y eso sería todo. Ya se convirtió en un repositorio público. Lo valido, ya está public. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es justamente vamos a entrar al archivo Terraform, ¿sí? En la cual ya se tiene desplegado todo lo que son las líneas de código para el deployment. ¿Sí? Vamos a hacer antes que todo un cat a la versión de Red Hat que estoy usando, es la 9.3. Ustedes pueden usar Red Hat, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. Pueden conectarse al agua de developers, bajar la suscripción y lo pueden usar libremente, siempre y cuando sea para ambientes netamente de desarrollo. ¿Ok? Eso es bastante importante porque Red Hat nos da esa facilidad. Ahora bien, vamos el proceso de instalación ya lo he realizado. Estoy usando la versión 1.75, obviamente para la versión de Red Hat que estoy usando. Voy a hacer un cat al archivo deploy.tf donde vamos a visualizar las líneas que tenemos. La primera línea es el provider. El provider le está indicando a Terraform cómo se va a comunicar con la plataforma, ¿ok? La segunda línea es justamente para crear el resource group. Esto es muy importante porque aquí vamos a tener todos nuestros recursos, ¿ok? El nombre se llama RGAPP Service 1, ¿ok? Eso también es muy importante tener en cuenta, porque sin esto yo podría empezar a crear varios recursos y no tendría la potestad de poder tener un mayor control de los mismos. Nuevamente, el provider es de Azure, ¿sí? Que ya lo estoy definiendo en esta primera línea, y mi resource group se llama RGP Service 1 o Service 1. ¿Ok? Entonces, con estos dos parámetros voy a seguir yo desplegando más infraestructura y más servicios como tal. ¿Ok? Entonces, parte de todo esto es justamente un tema de la inicialización que tenemos del archivo. ¿Ok? En este caso, deploy.tf. ¿Estamos? Esto es muy importante porque si yo no le indico a Terraform cuáles son los providers con los cuales me voy a comunicar, obviamente no voy a tener ningún tipo de comunicación entre Terraform versus el proveedor cloud. Entonces todo esto es muy pero muy importante y necesario realizarlo. Ahora bien, también hay una estructura de directorios que justamente Terraform nos da para poder seguir el tema de la implementación de una forma más ordenada, correcta y todo lo que conlleva justamente al tema de lo que es la automatización usando líneas de código, ¿ok? Entonces, seguido esto, lo que vamos a ver ahora es justamente los demás puntos que vienen a continuación en el archivo que vamos a visualizar. Tenemos la zona, que es la localización, tenemos la creación del service plan, se va a llamar service name app, asociado a un resource group, justamente el que hemos ya indicado, el SKU que también hemos comentado anteriormente, el sistema operativo. Aquí la parte más importante, que es la definición del web app. Le estoy colocando app-test1 2024.1. Ese es el nombre de mi web app, ojo con eso. Y luego de eso estoy asociando los recursos como el service principal, perdón, el app service principal, perdón, el app service plan y justamente asociado al tema del web app, ¿ok? Esta parte es muy importante porque yo estoy haciendo un despliegue basado justamente en contenedores, ¿ok? Entonces, esta parte me ayuda a mí a definir cuál es justamente la URL del registro a la cual yo puedo acceder. Y puede ser en realidad cualquiera, puede ser en este caso ACR, en realidad, eso les decía, que esa facilidad que me da a mí para poder yo escoger mediante la automatización justamente los registros a los cuales voy a apuntar. ¿Ok? Para este caso específico, justamente estoy trabajando con Docker Hub. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esta URL y la estoy colocando como Docker Registry URL y no va a pasar nada. Perfecto. Luego de eso voy a colocar justamente el nombre de mi imagen. En este caso se llama KDE Tony Web App 0.1, que es la imagen que ya subí.
Perfecto. Para poder yo ahora trabajar con la automatización, lo que voy a... Si te puedes dar cuenta, en mi resource group que yo tengo, no tengo ningún resource group asociado a ese nombre. Sí, solo tengo ese de acá y está vacío. Sí, para que vean que no hay trampitas por ahí. Entonces vamos a regresar. Vamos a regresar ahora justamente nuevamente a la consola y vamos a inicializar Terraform. Vamos a ejecutar Terraform init y eso lo que va a permitir es justamente la inicialización de todos los componentes que yo necesito para que Terraform se pueda comunicar de forma correcta con Azure. ¿Ok? Esta es la parte básica que usa Terraform justamente para tener los módulos, dependencias y todo lo que necesita justamente para este proceso de inicialización. Como podemos observar, aquí ya se inicializó. Ahora justamente vamos a correr el Terraform plan para que pueda leer el archivo deploy.tf y pueda validar también algunos errores que pudieran existir en la configuración y errores similares de sintaxis también. ¿Ok? Entonces esto demora más o menos un par de minutos, entonces vamos a esperar un poco aquí el tiempo para que pueda justamente ejecutarse de forma correcta. Solamente eso, va a leer, miren, acá ya justamente terminó la ejecución y ahora nos está indicando de que tenemos ya justamente la lectura del archivo. Sin embargo, ahora también nos indica que si queremos ya ejecutarlo formalmente, podemos aplicar el apply, ¿no? El Terraform apply. Entonces acá no tenemos ningún error de momento y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el Terraform apply. ¿Ok? Acá también va a volver a leer justamente el archivo de deploy.tf que tenemos nosotros en el ejemplo y nos está indicando, y hay que tener mucho cuidado en esta parte donde dice enter value. Vamos a colocar la palabra yes. ¿Ok? Eso lo que va a hacer es justamente que nosotros indiquemos a Terraform de que todo lo que está aquí aprovisionado se va a ir creando de forma correcta. ¿Ok? Acá como podemos ver ya se está creando. Obviamente que este paso justamente está apuntando porque yo ya había hecho un logueo con el AZ Login directamente a mi cuenta. Entonces es por eso que la interacción es mucho más rápida y sencilla, pero lo recomendable es que ustedes puedan tener, como les comenté, un service principal, definir usuarios, roles y actions para que cada persona justamente dentro de todo lo que es el tema del aprovisionamiento con Terraform pueda ser justamente calzado, digamos, acentuado en roles, ¿no? Y acá como podemos observar, si ustedes se percatan, ya estamos ya desplegando la infraestructura como tal, ¿ok? A la parte del web, vamos a darle un refresh. Como puedes ver, ya se creó el resource group. ¿Ven? Acá está. Ahí ya está, mira. Ya está también el service principal, el app services plan, el app service. ¿Ok? Vamos a regresar nuevamente acá. Entonces, como ya ha aprovisionado toda mi infraestructura y yo no he hecho nada, prácticamente, todo lo he lanzado como código, yo puedo en este caso ver el web app, que es este de aquí, que es mi componente que me va a permitir a mí visualizar justamente qué cosa he aprovisionado. Recuerda que he escogido la opción de Web App for Container. Puede ser también un Web App estático. ¿Sí? Entonces hay bastantes, bueno, hay un par de definiciones más en las cuales tú puedes ir creando este componente. Si te das cuenta, mira, acá ya solamente está refrescando la parte, vamos a decir, final, para simplemente Azure me diga, mira, esta es tu URL y vas a empezar a trabajar y a validar tu aplicación con esta de acá. Entonces vamos a esperar solamente unos segunditos más a que pueda refrescar esto y empezamos a validar. Aquí, como pueden observar, ya cargó prácticamente los componentes propios del web app. Entonces, acá, esta es la URL que yo voy a golpear. Si yo le doy clic aquí, ven, acá tengo un not found. Pero recuerda que mi aplicación tiene, en este caso, un componente más que se llama test. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, DevOps. ¿Ven? Ahí está. Y si yo le coloco por acá, hola mundo, me imprime hola mundo. Perfecto. Mi aplicación en el web app está funcionando sin ningún problema. Es más, si acá yo le coloco, a ver, vamos a ver, un login, que era la otra URL, pueden observar que sí me imprime justamente la aplicación index.html que también había disponibilizado mi código. Entonces, justamente, si ustedes se percatan, trabajar con este tipo de tecnologías, como es la infraestructura como código, asociarlo a un provider cloud, es bastante primordial tenerlo en cuenta y saber y conocerlo. Porque yo también podría haber entrado aquí, como te decía, ¿sí? Al mismo portal y pude haber creado también mi recurso, ¿no? Le doy create, ven, marketplace, y empiezo yo también a buscar cuáles son las cosas que yo necesito para poder desplegarlas también. Entonces no solamente eso, puedo también
no lo sé, crear otros recursos, ¿no? Otro App Services Plan directamente haciendo clics en Create. Vamos a darle Create, ahí está. Le puedo poner el nombre, ¿ven? La suscripción a dónde va a estar asociado. Puedo también regresar acá, crear directamente el web app. Simplemente busco web app. ¿Ven? Static web app. Vamos a poner este de acá, el app service. Vamos a crear uno nuevo. ¿Ven? Yo tengo un web app, static, database o WordPress, ¿no? Vamos a poner, no sé, pues, este de acá, el primerito. El web app. ¿Ven? Le puedo colocar nombre, a qué resource group va a estar asociado. Si no le coloco uno, él crea uno por defecto, ¿ven? Create new, podemos crear también uno nuevo. Va a ser por código, por container, una web estática. Entonces, los clics en realidad ahí están. No les he mentido, ahí están los clics. Pero el punche de la charla es justamente que esos clics se puedan convertir también en algo que genere valor. En este caso, el tiempo. En cuánto me voy a ahorrar yo en dejar de estos clics por simplemente llevarlos a justamente un tema de infraestructura como código usando Terraform. ¿Ok? Y mira. Lo más bonito de todo esto es que así como yo puedo tener el apply para poder crear infraestructura, también puedo usar el destroy para poder destruir la misma. Y eso también me va a ayudar bastante porque como parte de la automatización obviamente yo no necesito entrar a la consola y estar borrando manualmente, no. Directamente con el destroy elimino todo lo que necesito y prácticamente yo estoy completamente tranquilo de que todos mis recursos se van a eliminar. Vamos a regresar acá a la presentación. Entonces, en realidad es eso. He querido compartir con ustedes parte de este conocimiento. Actualmente soy Chapter Lead, trabajo en el Banco BCP. Y dentro de, obviamente, nuestro owner, que es justamente tecnologías middleware como Web App Function, esto es prácticamente parte de nuestro día a día, ¿no? Tenemos que dar soporte al despliegue de las aplicaciones, soporte cuando hay un tema con certificados, que el Keyboard no funciona, que el WAF está bloqueando o restringiendo ciertas IPs. Entonces, son, como les decía, cosas que, conociendo lo pequeño y básico de esta charla, te puede dar a ti un panorama de justamente más aplicaciones, más soluciones, más integraciones que tú puedes tener a nivel de infraestructura. Entonces, yo de mi lado te agradezco bastante que hayas estado acá y si tienes preguntas, estoy abierto a contestarlas. ¿Ok?